Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde analizamos los temas que han marcado la actualidad de los últimos 7 días. Hoy hablaremos de las presiones que enfrentó esta semana Israel, también de cómo avanza la ley ómnibus del presidente Javier Milei en el Congreso argentino y de las divisiones que continúan en la política de Haití, porque aunque el Consejo de Transición eligió a un nuevo primer ministro, no todos los consejeros están de acuerdo. Para discutir estos temas nos acompaña aquí en nuestro estudio en Bogotá Marta Moya, periodista de France 24. Desde Washington se conecta con nosotros Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo en Estados Unidos. Y en Buenos Aires está Dacil Lanza, periodista de política internacional de la agencia Telam y también de los medios Cenital y El Destape. Gracias a los tres por acompañarnos aquí en este programa y también gracias a nuestra audiencia. Comencemos entonces con lo que está pasando en Israel, porque esta semana recibió presiones de diferentes índoles. Por un lado, aumentaron las protestas universitarias. Solo en Estados Unidos hay más de 80 campus que se están manifestando. Y estas manifestaciones se extendieron a otros países como México y Europa, incluidas la Sorbona de París y Sciences Po. En lo jurídico, un medio israelí reveló que senadores estarían presionando a la Corte Penal Internacional para que no emita órdenes de captura contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y 2 de sus líderes en materia de defensa, mientras que Turquía se unió a la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por supuesto genocidio en Gaza. Y en lo diplomático, también Turquía cortó sus relaciones con Israel, algo que hizo Colombia además. Le doy la bienvenida entonces a Marta Moya. Comenzamos con usted, Marta. Bienvenida a este programa Una Semana en el Mundo. ¿Y por qué importan estas presiones que ha recibido Netanyahu? Muchas gracias, María Clara. Pues yo creo que estamos en un momento interesante de la guerra porque han pasado ya casi 7 meses. Netanyahu sigue con sus intenciones de invadir el sur de la Franja de Gaza, mientras las alarmas humanitarias siguen sonando para la población civil gazatí. Y es un momento interesante porque por primera vez la Corte Penal Internacional parece que podría emitir órdenes de arresto contra él, contra Netanyahu y además contra miembros de su gabinete como Yoav Gallant, ¿no?, el ministro de Defensa. Por esa parte ya marcamos un punto importante porque antes, bueno, estaba en el aire que podría darse estas órdenes de arresto, pero parece ser que Netanyahu en estos momentos, ante estas posibles órdenes, pues está muy nervioso. Y esto se da en medio de las negociaciones para la tregua que se están llevando a cabo en Egipto, ¿no?, en el Cairo. Hoy sabíamos que el director de la CIA vuelve al Cairo, mañana Hamás va a volver a llevar a su delegación y, según nos decía el Wall Street Journal, pues tenemos constancia de que Israel habría dicho a Hamás que tiene una semana para aprobar esa tregua o invadirá el sur de la Franja de Gaza, invadirá Rafah. Entonces es un momento especialmente interesante porque además, como decías, en el ámbito diplomático, Turquía ha roto relaciones comerciales e Israel ya se está planteando imponer sanciones a Turquía por romper los tratados de exportación. Por otra parte, Colombia pues ha vuelto a poner sobre la mesa su postura pues más a favor de la causa palestina, rompiendo esas relaciones diplomáticas, algo que Petro pues ya venía poniendo sobre la mesa a lo largo de estos 7 meses y sobre todo en el ámbito humanitario y en el ámbito del terreno, qué pasa con esa población civil gazatí. Es un momento también muy importante para ellos porque, como decimos, la situación de hambruna, de todas las necesidades humanitarias que hay sobre la mesa en estos momentos se agravan cada vez más. Entonces, momento importante también en Estados Unidos, que está liderando esa ola masiva de protestas en los campus universitarios, pero esto ya se ha extrapolado también a Alemania, un país muy interesante donde se puede estar dando esta oleada de protestas en Berlín, ya lo conocíamos este viernes, pero también en Canberra, en Australia. O sea, hay un movimiento bastante transversal que también puede tener afectaciones en las próximas semanas para el relato de Netanyahu, pero sobre todo para el relato también de los líderes europeos que se van a tener que posicionar pues, en contra o a favor de esos campus universitarios y esas protestas. Entonces yo creo que va a ser muy interesante las próximas semanas y en el próximo, quizá fin de semana, ver cómo avanzan esas protestas, pero también esas negociaciones en el Cairo y a ver hacia dónde podemos ir caminando pues, próximamente. Usted nos plantea
plantea un escenario bastante complejo entonces, Marta, porque mientras aumentan las presiones con las protestas universitarias y con los procesos judiciales en contra de Israel, también es inminente un posible operativo militar en Rafah y del otro lado las posibles salidas negociadas con un eventual acuerdo que pacten Hamás y el gobierno israelí. Pablo Pardo, bienvenido a Una Semana en el Mundo. ¿Usted coincide con este punto de Marta en las presiones y también el contexto tan particular que se vive en esta semana? Bueno, yo creo que desde que empezó la crisis con los atentados de Hamás del 7 de octubre hemos vivido una situación pues siempre bastante volátil y en la cual la situación sobre el terreno cambiaba mucho. Incluso ahora mismo la situación es mucho mejor que hace 2 semanas, que era cuando Israel e Irán estaban intercambiando bombardeos. Sí, es cierto, es decir, yo en general creo que la percepción es que a Israel todas estas presiones le importan bastante poco. Es decir, las protestas en los campus en Estados Unidos no han alterado la posición de Estados Unidos de apoyo a Israel. Ayer, de hecho, el presidente Biden dijo, cuando le preguntaron si iba a cambiar su política hacia Israel, dijo no, y esto no, es evidente. Para que pase, Estados Unidos no va a cambiar su posición frente a Israel. En todo caso, esto incluso juega a favor del primer ministro israelí, Bibi Netanyahu, porque cuantas más protestas haya, más favorece a Donald Trump. Y Donald Trump es más pro-israelí que Joe Biden. Donald Trump ha dicho que Netanyahu tiene que terminar el trabajo en Gaza, lo cual evidentemente incluye Rafah e incluye muchas más cosas. Trump nunca reconoció abiertamente la idea de un Estado palestino y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, ha dicho que si la franja de Gaza fuera israelí habrían hecho un paseo marítimo mucho más bonito y no la monstruosidad de edificios que es Gaza. Con lo cual digamos que esto en último término en el largo plazo, porque todavía falta mucho tiempo para las elecciones, pero ayuda a Donald Trump y ayuda a indirectamente a Netanyahu, a la más dura de la política israelí. Al mismo tiempo, yo creo que también evidentemente el Tribunal Penal Internacional está ahí. Estados Unidos va a hacer todo lo posible por boicotearlo, digamos, o por impedir que pueda llevar a cabo ningún tipo de acción, de arresto, etcétera, contra Netanyahu. Yo creo que nadie está considerando que Netanyahu vaya a ser arrestado, pero esto sí que puede constituir un pequeño problema. Recordemos que Vladimir Putin, por ejemplo, pues, ha tenido que tener cuidado a la hora de viajar, etcétera, y Netanyahu pues, podría haber situación, aunque Estados Unidos ejercería evidentemente mucha presión, a pesar de que Estados Unidos no está en el Tribunal de La Haya. Y bueno, pues, perdón, el Tribunal Penal Internacional. Y bueno, pues esta es un poco la situación como yo la veo aquí. Estados Unidos no quiere que Israel entre en Rafah, entre en el sur de Gaza, pero ahora, por ejemplo, estaban saliendo noticias de que Israel ha comunicado a Estados Unidos que está pidiendo a los civiles que evacúen Rafah, como paso previo a la invasión. Las negociaciones para un alto el fuego están bastante estancadas, por más que Estados Unidos quiera vender lo contrario y por más que la mano derecha de Joe Biden en política exterior, que es el director de la CIA, no es el secretario de Estado, sino el director de la CIA, Burns, esté siendo quien las dirige. Sí. Con lo cual yo creo que la situación, digamos, para Israel, pues no es tan mala. Es decir, es una guerra larga. Recuerdo que el general Petraeus, que fue director de la CIA, me comentaba en una entrevista que iba a ser una guerra muy difícil para Israel. De hecho, dijo que era la guerra más difícil desde la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si exageraba. Pero vamos, sí que es una guerra larga y lógicamente las guerras largas traen un desgaste político en muchos casos. Aún así, yo creo que Israel lo puede seguir manejando. Hablemos de este desgaste político porque usted mencionaba las posibles consecuencias que esto puede tener en las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Pero aprovechando que usted
Usted precisamente se conecta desde Washington, uno de los epicentros de las protestas universitarias. Cuéntenos si este movimiento realmente está marcando historia como uno de los más grandes de este siglo en Estados Unidos. No, el movimiento grande de protestas en cuanto a gente que se movilizó, en cuanto a muertos, porque hubo 50 o 60 muertos, fue el de Black Lives Matter después del asesinato de George Floyd, hace ahora exactamente 4 años. Este movimiento sí es un movimiento importante, es un movimiento que está expandiéndose por las universidades, que recuerda bastante a los movimientos del 68, en el sentido que es contra una guerra impopular, etcétera, que también provoca mucha tensión dentro de la sociedad estadounidense entre, digamos, los partidarios de que Israel continúe la guerra y los partidarios de una tregua, entre quienes acusan a Israel de genocidio y quienes acusan a Hamas de genocidio. Y es un conflicto que, evidentemente, un conflicto social que está teniendo un impacto mediático grande, que está afectando mucho a los estudiantes, porque es posible que está obstaculizando las clases, haciendo la vida mucho más complicada. Pero bueno, yo creo que hay que situarlo en su contexto. Por ahora se ciñe, por ejemplo, a los campus universitarios. Sí, me refería si realmente estaba marcando historia frente a los movimientos estudiantiles. Me faltó ese adjetivo tan necesario para comprender y comparar sobre todo estas protestas universitarias con las de 1968, como usted lo mencionó. Dácil Lanza, también bienvenida a nuestro programa. Quiero preguntarle qué tanto sirven estas presiones diplomáticas que están ejerciendo Turquía y Colombia al cortar sus relaciones con Israel. A ver, me parece, primero, bueno, buenas tardes, María Clara, y principalmente hay que mencionar que, digamos, no queda claro que esta posición, por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro, que asumió esta posición tan radical, de un corte tan radical de las relaciones, por ejemplo, con Israel, comercialmente pueden llegar a incidir. Recordemos que, por ejemplo, en Colombia importa gran parte del armamento, además tiene una balanza comercial superavitaria con respecto a Israel porque exporta muchos de esos productos, pero nada de esto parece, digamos, ejercer una presión contundente sobre, digamos, la posición y las decisiones que está tomando el gobierno israelí. Lo mismo me refiero a Turquía, pese a que Turquía es un actor de mucho más peso en la región, pero está claro que el gobierno de Benjamín Netanyahu tiene otras presiones que atender que son mucho más relevantes, si se quiere, para la subsistencia, al menos del gobierno liderado por Benjamín Netanyahu, y esas presiones tienen que ver con los sectores más radicales, que tienen que ver con los por ejemplo, el ministro de Finanzas, Smotrich, o el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, que justamente presionan para que la única, digamos, respuesta aceptable del gobierno sea, digamos, una invasión al sur de Gaza, que recordemos que es el epicentro, digamos, de las tensiones ahora, es la ciudad más grande que todavía sigue sin recibir la invasión terrestre, sí sigue recibiendo bombardeos, pero digo, las presiones fundamentales del gobierno de Netanyahu vienen de sectores internos. Vimos cómo esta semana terminó la visita de Blinken, la 7ª visita de Blinken a la región, y que sin embargo se va nuevamente sin una promesa de que no van a invadir Rafah. Esto lo dijo Netanyahu explícitamente, o sea, pese a que hay una negociación en curso, pese a que se están hablando, como decían los colegas, y va a haber negociaciones este fin de semana en el Cairo y demás, Netanyahu dijo que por más que se logre un acuerdo para el intercambio de, digamos, de la liberación de rehenes israelíes por presos palestinos, aún así la invasión no está en cuestión para el gobierno, y recordemos que acá se juega, digamos, la supervivencia, básicamente, el primer ministro, porque hay muchos cuestionamientos. Ustedes recordarán que las protestas en su contra venían desde antes de la guerra y tenían que ver con su proyecto de reforma judicial y demás, pero también recordemos que Netanyahu es el titular del gobierno que sufrió la mayor amenaza, la mayor vulneración de seguridad desde la creación del Estado de Israel, y digamos, con un atentado terrorista que no tiene precedentes en la memoria de los israelíes. Entonces, es responsable por todo eso, es responsable también por cómo está respondiendo y cómo sigue sin llevar a los
rehenes a sus casas, y esas presiones también se hacen sentir. Entonces me parece que lo que está en juego acá es la supervivencia un poco también del gobierno de Netanyahu. Marta, ¿usted qué opina sobre lo que nos plantea Dácil, que son las presiones internas las que más pueden desestabilizar al gobierno de Netanyahu y obligarlo a tomar una decisión sobre un operativo militar en Rafah y una invasión en el sur del enclave? ¿Está de acuerdo con esto y las presiones extranjeras en ese sentido no tendrían tanta influencia? Yo creo que sí, o sea, dentro del Ejecutivo bastante variado, sobre todo muy a la derecha de Israel, pues los judíos ultraortodoxos que componen el gabinete tienen mucho peso, ¿no?, a la hora de tomar decisiones, porque son los mismos que pueden hacer tumbar al gobierno de Netanyahu. Pero, no obstante, yo considero que Estados Unidos tiene sí o sí un papel relevante en todo este escenario actual, porque además pues es su principal socio, ¿no? Entonces, más o menos tiene que escuchar a Joe Biden, Benjamin Netanyahu. Leía esta semana un artículo bastante interesante en el medio Haaretz, progresista israelí, que decía que por primera vez Estados Unidos parecía que tenía un poco el control de Israel, ¿no? Sobre todo pues, con esas órdenes de la CPI que están sobrevolando la cabeza de Benjamin Netanyahu. ¿Por qué tenía el control Estados Unidos? Primero porque podría pues, Israel plantearse reabrir esas líneas de suministro en Gaza. Después, porque podría valorar la propuesta egipcia de la tregua que restablecería además la libertad de movimiento en Gaza. Y todo esto después de la matanza, recordemos, de trabajadores humanitarios en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, que marcó una gran condena internacional. Y a raíz de esas órdenes de arresto que estaría valorando la CPI, podría estar Joe Biden teniendo un poquito más, un poco por lo menos, pese a la narrativa externa que hace Benjamin Netanyahu, el control de la situación. Veremos en qué se materializa, pero sí estoy de acuerdo con Dácil en que, por supuesto, al nivel interno, pues los miembros más extremistas del gabinete siguen teniendo mucho poder sobre el primer ministro. Les propongo que cambiemos de tema y de región y nos vengamos a América Latina y el Caribe, sobre todo a Argentina, porque como lo mencionábamos anteriormente, la Cámara de Diputados aprobó de manera general la ley Ómnibus, como se le conoce a la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, el proyecto del presidente Javier Milei. Ahora el Senado de la Nación debatirá capítulo por capítulo y es allí donde el presidente medirá sus fuerzas, porque el Senado está representado por las provincias y la puja con los gobernadores le costó bastante caro al mandatario en el intento anterior para aprobar este paquete de normas. Aunque esta vez Milei redujo la cantidad de cambios que significaría la ley Ómnibus. Primero, redujo sus artículos, pues de los 660 originales se pasaron a 232. Las empresas a privatizar también disminuyeron, al pasar de 40 a 11, y el Ejecutivo ahora pidió menos facultades legislativas, pues ya no habla de 11, como originalmente lo proponía, sino de 4. Dácil, usted es la experta en este tema y precisamente trabaja con Telam, una de las agencias estatales que está a punto de pasar a la privatización. Cuéntenos un poco más de esta ley Ómnibus y qué tuvo que ceder Milei para que la Cámara de Diputados la aprobara. Bueno, María Clara, primero hay que decir que se trata del primer triunfo del oficialismo en el Congreso. Esto es fundamental porque desde que asumió Javier Milei el 10 de diciembre, no había tenido un triunfo de estas características. Si bien vos, como bien marcabas, tuvo que negociar, tuvo que ceder una reducción importante de los artículos, pero recordemos que se trata de un gobierno, un presidente que está en situación de minorías en el Congreso. Y para poder articular, digamos, voluntades y tiene grupos afines, recordemos gran parte de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, los partidos que conformaron el gobierno de Mauricio Macri, el PRO, la Unión Cívica Radical y otros sectores que hoy se llaman un peronismo, podríamos decir, más de centro-derecha, acompañaron con los votos a esta medida. Semanas atrás habíamos visto que había sido rechazado. Fue muy importante no solo la participación de estos sectores, digamos, afines al gobierno, que no son parte del oficialismo, pero que son netamente afines y de corte liberal y de derecha. Lo que hicieron fue principalmente no solo acompañar el proyecto, sino tomaron una decisión clave en horas previas al debate, que era no debatir el articulado
artículo sí por artículo, sino votar por capítulos. Esto lo que hizo fue que, a diferencia de la vez anterior, se lograra justamente que las diferencias quedaran diluidas. Y gran parte de lo que tuvieron que ceder fueron, bueno, el recorte de algunas facultades delegadas, pero sin embargo quedan atribuciones muy importantes para el presidente todavía en sus manos. Esto es, atribuciones que el Congreso le cede al gobierno. Y si bien la lista de, por ejemplo, de las empresas a privatizar se reducen, también es verdad que siguen intactos aspectos fundamentales como una reforma, casi una reforma laboral encubierta, casi una reforma previsional encubierta, y todos son, digamos, en un sentido de liberalizar y ceder más terreno frente al mercado, y un Estado que retrocede en la regulación de aspectos claves de la vida cotidiana, ¿no? Usted mencionaba un punto clave, y es que el presidente Milei no tiene las mayorías en el Congreso. Teniendo esto en cuenta, ¿qué puede pasar con la ley Ómnibus en el Senado y qué pasa para el gobierno de Milei en caso tal de que el Senado le hunda este megaproyecto? A ver, también es minoritario en el Senado, pero hay que tener en cuenta algo fundamental. El gobierno lo que hizo es se sienta a negociar con, digamos, los gobernadores en una situación de bastante vulnerabilidad para los gobernadores, porque lo que hace es recortar previamente, antes de esta negociación, lo que hizo fue recortar muchos de los fondos que van desde Nación hacia las provincias. Recorta, por ejemplo, también la obra que hace, las obras públicas que hace desde el gobierno nacional, que se traduce en beneficio de las provincias y que emplea mano de obra de las provincias. Al quitarle muchos de esos recursos a las provincias se sientan a negociar en una situación de mayor vulnerabilidad, si se quiere. Entonces, solo así se puede entender cómo es que el gobierno logra torcer muchas voluntades y compromisos en el Congreso. Entonces, insisto, en el Senado, si bien también es minoría, se espera, o al menos desde el oficialismo se muestran bastante confiados de que puedan llegar a aprobarlo. Se especula o la semana que viene o en los siguientes días, pero tiene que ser antes del 25 de mayo, porque el 25 de mayo el gobierno quiere firmar lo que llamó el Pacto de Mayo, que es un acuerdo, una suerte de pacto democrático, pero, insisto, en una instancia de negociación que viene condicionando bastante la libertad de los gobernadores y de las provincias, básicamente. Y como usted lo menciona, el Pacto de Mayo marca ese tiempo límite para poder aprobar la ley Ómnibus. Pablo, ¿usted cree que de aquí a entonces podrá el presidente Milei convencer a los senadores que respalden el que ha sido hasta ahora su proyecto insignia? ¿Y está usted de acuerdo con lo que plantea Dacil, que lo que está haciendo el presidente es torciendo las voluntades? Sí, desde luego. Yo creo que una de las cosas por las que Milei ha destacado, digamos, o ha sorprendido, al menos fuera de Argentina, en primer lugar es porque está aguantando en el poder, está aguantando con la iniciativa política, a pesar de, digamos, de su personalidad y a pesar de que su agenda, pues evidentemente es muy controversial, a pesar de que no tiene mayoría en el legislativo, sino todo lo contrario, está en una minoría absoluta, y aún así ha demostrado, digamos, y a pesar de que es una persona que al menos en sus declaraciones públicas nunca se muestra partidario de la negociación, porque interpreta casi que para él negociar es ceder. Evidentemente, siempre que se negocia se cede algo, pero eso para él no es en absoluto deseable. Pero Milei sí que ha sabido demostrar, digamos, habilidad, ha sabido jugar la carta de su apoyo popular y al mismo tiempo, como estábamos comentando, en el caso de las provincias, pues les ha recortado las ayudas, que es precisamente, o las transferencias, que es precisamente una idea con la que Donald Trump también ha jugado, también juega de cara a 2025 si fuera elegido presidente de Estados Unidos. Aquí no es tan fácil, pero sí que se puede hacer, y sí que por ejemplo, los gobernadores republicanos lo están haciendo con las ciudades de sus estados, por ejemplo, por acoger a los inmigrantes. Con lo cual, yo creo que Milei, no sé si lo conseguirá para el 25 de mayo, que es además el Día Nacional de Argentina, pero desde luego está demostrando flexibilidad para llevar a cabo una política que recuerda bastante o mucho a la política argentina de los años 90, que
tuvo resultados buenos en términos de crecimiento a corto plazo, pero después acabó provocando una hecatombe financiera de dimensiones apocalípticas e históricas. Esperemos que pase lo que pase, no haya hecatombe esta vez. Continuamos en esta perspectiva internacional de lo que significa la ley Ómnibus y lo que habla sobre todo del gobierno de Milei. Pablo entonces mostraba cómo el presidente está probando su flexibilidad al momento de gobernar y Dácil nos daba un dato adicional, que esta es la primera victoria legislativa que tiene Milei en un Congreso donde no tiene las mayorías. Marta, para entender el poder de Milei, ¿qué significa este primer paso de la aprobación de la ley Ómnibus que todavía falta pasar por el Senado? Todavía falta, ¿no? Pablo hablaba de la flexibilidad y yo creo que es una flexibilidad impuesta por las minorías que tiene Milei en el Congreso, ¿no? Él puede enarbolar mucho la consigna de viva la libertad, carajo, pero la libertad no se enarbola con las palabras, sino con las negociaciones cuando tienes minoría en el legislativo, ¿no? Entonces yo creo que es una victoria, pues todavía a medias, como decía Dácil, todavía tiene que pasar sus buenos trámites en el Senado y habrá algunos gobernantes de las provincias, sobre todo de la Patagonia, que no estarán de acuerdo con esos impuestos a las ganancias, entonces probablemente voten en contra de esos artículos de la ley Ómnibus y habrá, por supuesto, trabas, ¿no?, a esa ley en el Senado. En caso de que regrese al Congreso de los Diputados, pues se pueden desplazar esos plazos, valga la redundancia, para Javier Milei y ese relato para el 25 de mayo, ¿no?, para ese pacto de mayo, para esa creación también del nuevo orden económico argentino, pues se puede desvanecer. Entonces yo creo que hay que ser un poco cautos todavía, porque además hay previstas movilizaciones masivas la semana que viene en Argentina. Ya hubo unas muy grandes hace unos días. Entonces yo creo que tanto en la calle como en el legislativo como en el ejecutivo propio hay que ser cautos, aunque evidentemente, como decía Dácil, pues hay esperanzas y hay optimismo en el seno del gobierno de que este primer proyecto pues salga adelante, lo que evidentemente marcaría una victoria para Javier Milei. Pero yo pienso que es una flexibilidad y un arma negociadora bastante pues condicionada por la necesidad actual que tiene Javier Milei de solo poder gobernar si lo hace, ¿no?, si negocia. Ahora que ustedes pusieron el tema del poder sobre esta mesa de una semana en el mundo, yo les propongo que hablemos del poder que sigue en disputa en Haití, porque 4 de los 7 miembros del Consejo de Transición que pueden votar eligieron a Fritz Belisaire como nuevo primer ministro. Pero otros consejeros se mostraron sorprendidos porque dijeron que ni siquiera lo conocían y ahora el autodenominado bloque de la mayoría indisoluble propone reversar la elección del premier o de lo contrario renunciarían al Consejo de Transición. Así el órgano comienza la tarea que supone manejar el gobierno del país caribeño, pero lo hace de una manera dividida. Ellos se supone que gobernarán hasta que haya elecciones presidenciales, algo que debería pasar antes de febrero de 2026. Y todo esto ocurre en medio de un repunte de la violencia que no cesa y que deja más de 360.000 desplazados. Pablo, explíquenos un poco qué es lo que ha pasado esta semana en Haití con tantos movimientos y tantas elecciones de Consejo de Transición, primer ministro, que parece que todavía no está en pie. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, fundamentalmente el Consejo de Transición, que está formado por 7 miembros, que es quien dirige de manera interina el país, anunció, creo que anteayer, un nuevo primer ministro con unanimidad, 7 votos. Y ayer, pues, 4 de esos 7 pues, votaron en contra, con lo cual el país vuelve a estar sin presidente, sin primer ministro, sin legislatura, en un caos completamente absoluto, digamos, sin gobierno. Y pues creo que es las cifras de un asesinato por hora en promedio a manos de las bandas de delincuentes organizadas. Esto lo que supone, por ejemplo, por poner un ejemplo, hasta el año 2026, hasta inicios de 2026, no va a haber elecciones presidenciales en Haití. Con lo cual, la situación en Haití es verdaderamente espantosa, va a seguir siendo espantosa, se puede convertir en una catástrofe humanitaria mucho mayor que la que ya hay. Y es muy curioso también, digamos, la pasividad y la indiferencia con la que muchos países de la región, empezando por Estados Unidos, están afrontando la situación.
Dacil, y explíquenos un poco qué significa que no haya primer ministro y sobre todo por qué son las divisiones dentro del Consejo de Transición. A ver, me parece que lo que estamos viendo es una falta de legitimidad de origen de todos estos, digamos, representantes que han ocupado ya otros cargos, incluso en algunos casos, y en ese sentido, digamos, sorprende que se manejen estos plazos y planificaciones hasta 2026, por ejemplo, cuando se planifica o se proyecta que haya elecciones, cuando en realidad lo que vemos es que, bueno, de abril hasta acá vimos el cambio, la designación de un presidente, de un primer ministro, pero declaraciones de los principales líderes de las bandas criminales que operan en Haití, por ejemplo, en declaraciones a medios como CNN, han dicho que no iban a cesar su accionar hasta que no tengan una voz y logren incidir, digamos, en estos gobiernos que se van formando lamentablemente y que van, digo lamentablemente, que van cayendo uno tras otro, que van modificándose por esta falta de legitimidad y vimos este pronunciamiento en las últimas horas de un supuesto cambio de voto de parte del Consejo de Transición. Y también, mientras tanto, las pandillas en Haití sitiaron, por ejemplo, Puerto Príncipe, quemando casas y agudizando esta situación de violencia. Entonces, lo que vemos es que no logran dar, digamos, alguna solución para que quienes estén designados logren algún tipo de legitimidad y algún tipo de resguardo, porque las bandas siguen pidiendo un lugar, una banca dentro de los gobiernos que se van formando. Usted apunta al problema central de lo que ocurre en Haití y es la falta de legitimidad política. Recordemos que cuando el entonces presidente Jovenel Moïse fue asesinado en 2021, Ariel Henry tomó el poder y asumió como primer ministro, algo a lo que las bandas criminales se opusieron hasta que finalmente lo forzaron a renunciar el pasado 12 de marzo. Desde entonces se designó a un consejo transicional, o se decidió que se iba a designar a un consejo transicional que asumió precisamente hace una semana, y 5 días después de asumir, ese consejo eligió a Bélisaire como el nuevo primer ministro que ahora tiene una elección dividida. Marta, explíquenos un poco por qué tanta deslegitimidad política en Haití y sobre todo el poder que tienen las bandas al momento de controlar Puerto Príncipe, la capital, los principales aeropuertos, los principales puertos de la ciudad, y también tener la posibilidad de decir este primer ministro no. Bueno, yo creo que la situación actual de Haití nos habla de que la sociedad per se quiere un cambio a todas las escalas, ¿no? Y ahí está, las bandas controlan el 80% al menos de la capital, y pues la coherencia nos lleva a pensar que deberían también jugar un papel en las negociaciones que estén en juego en el ámbito político, en el ámbito ejecutivo y eventualmente después el legislativo, ¿no? Porque no se puede hacer un país de espaldas a unas bandas que están dominando la capital de ese país, ¿no? Haití es un país totalmente sin Estado en estos momentos y con unas elecciones previstas a 2 años vista más, un poco menos, pero 2 años vista, es muy difícil sentar esas bases por las que luego la sociedad haitiana debe ofrecer una legitimidad en las urnas. Ya no tenía legitimidad Ariel Henry, Jovenel Moïse, bastante poca también, y es muy difícil que un consejo transicional que se ha creado de espaldas a la sociedad haitiana se legitime ante un pueblo que no lo reconoce. Entonces, las bandas deben entrar, pues lamentablemente, en juego también a negociar el futuro de Haití y sobre todo ver qué pasa con esa misión multinacional que el ministro de Exteriores de Bahamas ha dicho recientemente que esa misión se va a empezar a desplegar a partir del 26 de mayo ya en Haití, ver qué pasa también con la reacción de los haitianos ante pues esas movilizaciones también internacionales en el propio territorio. Desde luego, no parece muy esperanzador el futuro para Haití, al menos en el corto plazo, porque no hay legitimidad del propio Consejo que tiene que proponer unas elecciones. Y ahora que se nos acaba el tiempo, quiero proponerle muy rápidamente, Pablo, que nos comente un tema que usted le sugiera a nuestra audiencia, del cual deba estar pendiente la próxima semana. Wow. Pues la próxima semana... no sabría qué decir. Por supuesto, el juicio a Donald Trump, esto va a ser una de las cuestiones más importantes aquí en Estados Unidos la próxima semana y las que vengan después.
Yo les diría que presten atención a eso y además es muy divertido. Dasil, ahora su recomendación para nuestra audiencia. Yo sigo muy pendiente de lo que siga pasando en esta mesa de negociación entre Hamás e Israel y que espero que finalmente logre algún desenlace positivo en las próximas horas. Marta, y cuéntenos usted a qué tema le vamos a poner el ojo aquí en France 24. Por cambiar un poco a lo que han dicho los compañeros, pondría el foco en el 7 de mayo, investidura de Vladimir Putin, 9 de mayo, día de la victoria en Rusia, a ver hacia dónde mueve esas narrativas el presidente ruso. Estaremos entonces pendientes de estos temas. Marta Moya, Pablo Pardo y Dasil Lanza, gracias por acompañarnos. Esto fue Una Semana en el Mundo. Ustedes sigan aquí en France 24 y un saludo especial a Rosa Pérez Masdeu, quien está encargada de este programa. Sin embargo, ahora yo estoy en un reemplazo temporal. Ustedes, gracias por estar con nosotros.